que amamos la familia aquí en María Evangelizadora Radio, nos complacemos en presentar mujer, madre, hija, hermana, con nuestras hermanas Teresa Martínez y Araceli Mondragón. Llenos de amor, hacen brillar el hogar con luz, con amor. Hoy siento alegría, Señor, por los hijos que no se rinden. Viven cada día tentados. Bienvenidos sean todos, queridos hermanos, a este su programa Mujer, Madre, Hija, Hermana, resaltando el valor de la mujer. Bendito y alabado sea Dios. Hoy tenemos una invitada especial, una invitada que el Señor, el Espíritu Santo de Dios puso en nuestro corazón, que es la ideal para tratar el tema que les traemos el día de hoy. Este programa lo titulamos Mujer. Deja que miren lo maravillosa que eres. Mira qué hermoso, se los vuelvo a repetir, mujer. Deja que miren lo maravillosa que eres. Entre paréntesis puse deja o remarqué deja, porque muchas veces nosotras mismas somos ese obstáculo que impide que vean lo maravillosa que somos. Así es que, querida Teresa, ¿cómo estás? Quiero que seas tú quien nos presente a nuestra hermosísima invitada. Ya estoy que digo el nombre, pero me voy a esperar un momento. Así es que, Teresa, saluda a los radiocreyentes. Muy buenos días, mi querida familia. Hoy es un día, pero vamos a decir, de mantel precioso, como decimos allá en ese país donde nací, en Cuba. Pero primero, gracias a Dios por un día de vida, por cada uno y por esta bella invitada que nos ha dicho sí, que tiene tanto que hablarnos en estos temas, en este programa que hemos escogido para mujer, madre, hija, hermana, pero para ti también, nuestro querido padre, hermano, hijo, esposo, que tanto tenemos que sanar como raza, como comunidad, no solamente en los Estados Unidos, en todos los países. Dios no nos quiere como estamos. Dios quiere que cambiemos nuestra vida, que sanemos, que vayamos profundo a esos dolores, esas heridas, para tener unas familias sanas. Y cómo hemos llegado muchos de nosotros es a través de una conversión, a través de un cambio de corazón y a través de decir, sí, Señor, yo abro mi corazón para que tú entres y sanes y tú puedas, mi amado Dios, limpiar y lavar tantas heridas, no solamente de adultos, sino de nuestra niñez. Y hoy nosotros tenemos a una invitada muy especial, la esposa de un doctor, y ella es una doctora maravillosa, que son unos colombianos, como digo yo, que viva Colombia, y esta familia preciosa con sus hijas, que ahora me enteré que tienen nietos, están muy jóvenes para nietos. Nuestra querida hermana Mónica Ospina, la esposa de nuestro doctor Rafael, como le digo yo, Dr. Rafael, ¿cómo está? Mi querida hermana, bienvenido aquí a tu programa, no solamente para nosotras las mujeres, sino para ayudar a nuestras hermanas a sanar tantas heridas, para que ellas puedan sanar ese matrimonio, sus esposos, con amor, con delicadeza, que estamos sabiendo que nuestras familias están sufriendo. Acabo de escuchar a nuestro hermano orando de una hermana en Colombia, que su esposo acaba de decirle que quiere el divorcio con 3 niñas o 2 niñas pequeñas. Qué tristeza que nos prestamos para todo esto. Qué tristeza que la mujer es un instrumento a romper matrimonios también. Oremos por la conversión de ellos, pero por los matrimonios, por la familia que están en crisis. Hoy nuestra invitada especial puede darnos las pinceladas que necesitamos y la ayuda como psicóloga. Claro que sí. Bienvenido, mi querida hermana. Este es tu programa. Muy buenas, ¿cómo han estado? Dios me los bendiga. Un saludo muy especial y afectivo desde aquí de Colombia. Bueno, de verdad, muy
honrada de que me hayan invitado a este hermoso programa, de verdad. Espero compartir un poquito de todas las cosas que hemos vivenciado, que nosotras las mujeres somos unas guerreras tremendas. Entonces, yo digo que la batalla nuestra es todo el tiempo, porque bueno, el Señor por eso nos puso como las compañeras idóneas. Si no fuéramos las compañeras idóneas, no seríamos esas grandes guerreras que el Señor ha puesto al lado de nuestros esposos y en nuestras casas. Así es, mi querida Mónica. Y es verdad, somos unas guerreras. Apenas nos vamos levantando de una y viene la otra, pero nuevamente nos fortalecemos en el Señor. Que no solamente somos mujeres, somos hijas, hermanas, esposas, sino que sobre todo y primero que nada reconocemos que somos las princesas hermosas de Dios Padre. Bendito y alabado sea Dios. Y que cuando realmente lo encontramos, cuando realmente nos damos cuenta que somos muy amadas, comenzamos, el Señor, más bien, permitimos que el Señor comience a lavar, a limpiar, a purificar, y comenzamos a ser una mujer totalmente diferente. Realmente no permitimos más lo que tristemente hemos permitido en nuestra vida: maltrato físico, psicológico muchas veces, o verbal. Y a mí me encantaría, querida Mónica, que tú nos dieras un poco de tu testimonio. Sé que muchos de los radiocreyentes ya te conocen tu testimonio, pero muchos otros no. Y nos encantaría que nos dieras un poco de ese testimonio como mujer, como esa mujer preciosa que realmente el Señor llamó, porque el Señor siempre estaba revoloteando alrededor tuyo, pero siempre hay algo, un caparazón que nos impide voltearlo a ver. Pero ¿cuándo fue ese momento que tú dijiste, creo que voy a ir a ese llamado, sin reserva alguna? ¿Y cómo fue que transformó tu vida, primero que nada, como mujer? Y cómo el Señor, a través de tu vida, transformó la vida también de tus seres amados. Nos gustaría escuchar cómo fue ese primer encuentro y cómo fue que el Señor fue transformando tu vida y asimismo transformando la vida de otros. Bueno, sí, o sea, partamos desde dónde me saca el Señor. El Señor me saca de una vida donde yo ya era madre soltera, o sea, ya tenía una situación donde se dio un rompimiento de una relación. No viví con esta persona, pero pues ya había quedado en embarazo y ya tenía a mi hijo cuando conocí a mi esposo. En ese momento pues ni idea que iba a ser mi esposo. Estábamos estudiando en la universidad. Curiosamente, pues yo había tenido que dejar mis estudios en una universidad católica, y precisamente por el hecho de ser madre, pero no porque me hayan sacado de la universidad, sino porque me daba vergüenza con mis padres, porque ellos eran los que me sostenían, ¿no? Entonces ya con mi hijo ya me dio pena, entonces ya dije, no, yo tengo que como ignorar la carga económica, ¿no? Entonces se dio la posibilidad de poder estudiar en otra universidad donde podía estudiar becada, pero la particularidad es que esta universidad es de corte comunista. Entonces me fui a estudiar allá en esta universidad, con todas las implicaciones que implica el estudiar en una universidad comunista, en toda su filosofía, en toda pues el marxismo-leninismo en pleno. Esto hace que, pues es lógico, uno como que ya abre los ojos a otras situaciones diferentes y empieza uno como a distanciarse aún más de la palabra de Dios. O sea, realmente uno iba a la iglesia, pero para de contar, y eso porque ya uno cuando empieza la universidad ya empieza uno a alejarse, y pues ya siendo madre también con esta situación de dolor experimentado por este rompimiento, pues realmente uno se ha distanciado mucho de Dios. Pero en esta universidad tengo la particularidad de conocer a Rafael. Él fue compañero mío de la universidad, los dos estuvimos de locuras para un lado y para el otro,
Eso le hacían, pues como Rafa es tan pilo, tan inteligente, le hacían, como se dice, lo coqueteaban mucho para estos grupos rebeldes, en fin. Y cuando uno está de enamorado con alguien, uno también va detrás de él. Entonces así me pasaba a mí. En esta relación permití muchas cosas porque cuando ya uno empieza a tener el temor de que se va a quedar solo, otro nuevo fracaso, etcétera, uno les permite muchas cosas a la pareja. En ese momento pues éramos, como decimos aquí en Colombia, amigobios, ¿sí? Entonces eso, mejor dicho, era un desorden total. Pero daba la particularidad de que nunca pues quedé en embarazo. Se dieron cosas que casi terminando la profesión, o sea, el estudio, por influencia de la mamá, él se va aquí a la Renovación Carismática Católica. Y me dejó sorprendida cuando después de que se encuentra con su mamá en un encuentro allá en la Renovación, me dice que él se había postulado o algo así, o sea, no sé exactamente cómo es el nombre, pero con la posibilidad de ser sacerdote. Y yo a este hombre, ¿qué le pasó? O sea, para mí fue eso como un baldado de agua fría. Y entonces en ese tiempo estábamos yendo al Minuto de Dios, al 20 de julio, allí donde el Divino Niño, que es conocido aquí en Colombia, y estábamos haciendo una novena al Divino Niño. Entonces, con esa noticia, pues yo le digo al Señor algo bien particular. Le digo, Señor, yo no quiero entorpecer el camino de Él, ¿sí? Si Él te va a servir, si tú me lo das como esposo, yo te voy a servir también y antes le voy a ayudar. Eso fue como en esa situación de dolor, porque yo me sentí que me iba a quedar otra vez sola, etcétera, etcétera. Entonces simplemente hice esa petición y pasaron los años, o sea, ya terminamos la universidad. Eso fue infidelidades durante todo el tiempo que estuvimos de amigobios. Hubo muchísimas situaciones de infidelidad. Le permití muchas cosas, hacía muchas cosas para complacerlo. Y bueno, ya terminando la universidad, hasta él se va para otra población colombiana. Y en el trabajo, pues él me pedía hasta situaciones económicas y todo, y yo le enviaba dinero y demás. ¿Y qué sucedió? Cuando él vuelve, se termina la jornada de tiempo de trabajo de él allá, él vuelve aquí a la ciudad de Bogotá y me dice que él le había propuesto matrimonio a una mujer allá, que le había dicho que se casaran por 5 años y a los 5 años se separaban, no había ningún problema. Entonces a mí como que eso, ¿qué pasó ahí? O sea, es como que uno dice, ¿qué es esto? O sea, como que es un juego. A raíz de eso, yo como que me voy desencantando. Eso es lo que yo había pedido en esa oración, realmente se me olvidó. Y entonces yo empiezo a desencantarme, como con ganas ya de retirarme de la vida de él y demás. De vez en cuando salíamos, él seguía para un lado y para el otro con chicas. Y resultó que en una de esas quedé en embarazo. Y yo, ay Dios mío, ¿y ahora? Entonces, pues le comento a Rafa la situación y Rafa me dice, o te casas conmigo o de aquí en adelante nunca más me vuelves a ver. Para mí fue eso, o sea, como una situación de obligatoriedad, como una situación de frustración grande, o sea, como que era no por cuestión de amor o algo así, sino por esa responsabilidad. Y para de contar, entonces, pues yo ya tenía un hijo, ya como le salía a mis padres con la idea de que ya otra vez en embarazo, todo eso, y dije, bueno, entonces me caso. Y nos casamos por lo civil. Y eso, mejor dicho, si antes se sufría yo estando sola, peor estando con él. Entonces eso era tremendo. Desde el mismo embarazo, pues él seguía en sus enredos. Durante el embarazo él tuvo otras personas.
¿sí? Otras mujeres con quien él estuvo, o sea, todo el tiempo fue esa batalla. Entonces, ¿uno qué hace? Uno lo que hace es permitirle al hombre muchas cosas, permitirle que lo maltrate con palabras. Él solamente una vez en la vida intentó levantarme la mano, fue cuando todavía estábamos de novios. Él trató de levantarme la mano, pero fue como una forma de reacción. Él que me manda la mano y yo hago así como Karate Kid. Y resulta que yo levanto la mano y curiosamente, o sea, no me di, solamente como estaba protegiéndome, no me di la distancia y terminé reventándole la nariz a él. Entonces, a raíz de eso, él nunca más intentó levantarme la mano. Y entonces, por eso es que él dice que yo pego más duro, pero fue pura coincidencia que se atravesó su nariz con mi mano. El asunto fue que nunca se dio más en la posibilidad de un maltrato físico, pero el maltrato verbal de él era impresionante. O sea, era tremendo la forma como él maltrataba, humillaba, era irónico, bueno, de todo. Y fuera de eso, pues con una profesión encima llamada psicología, imagínense todavía, era peor. Entonces, por más de que se hacía una cosa, la otra, no, nuestro matrimonio iba en picada. Y pues la infidelidad peor. A los 5 años, cuando estábamos precisamente el día del aniversario, el 5º aniversario, viene y me propone o me dice, mejor dicho, que él estaba interesado en 2 chicas, ¿sí? Que una pues yo digo, se salió de contexto, que estaba interesado en 2 chicas, una que tenía recursos económicos, la otra no tenía tanto, pero que él no sabía quién realmente lo quería él honestamente, si la del dinero o la que no. Y entonces que yo le aconsejara, y yo cuando digo, wow, este hombre, y le digo yo, oye, ¿y yo dónde quedo? Sí, o sea, como que aterriza, ¿yo dónde quedo? Entonces, en ese momento, a mí, como que le digo yo dónde quedo y como que exploté. Como que fue el momento más grande donde yo exploto, donde yo le digo no más, no quiero nada más contigo. Pues claro, todavía estábamos en el mundo. De aquí en adelante, si usted quiere vivir en esta casa, pero le recomiendo que se vaya. Pero si usted va a vivir acá, haga de cuenta que usted murió para nosotros. Yo empecé a empacar, o sea, yo tenía tanta ira ese día, pero tanto coraje, que empecé a empacarle la maleta y era tan terrible que dije, vea, ¿sabe qué? Termine usted de empacar y espero que cuando yo llegue usted no esté acá, porque no, o sea, siento que no me voy a controlar. Y yo salí a caminar en el barrio, salí a caminar hasta que traté de calmarme. Y cuando llego a casa estaba él ahí, yo, dije, de aquí en adelante Rafael no existe en esta casa. Y así fue, empecé a poner a mis hijos en contra de él. Yo hacía comida y si él quería comer, que comiera, si él quería lavar su ropa, que la lavara, bueno, una cantidad de cosas. Y pues claro, o sea, eso en vez de ayudar a mejorar una relación fue peor, o sea, fue más crítico, más grave. De cualquier forma él se cuestionó, entonces en el trabajo alguien le habla de que fuéramos a retiro espiritual, entonces no, pues vamos, intentémoslo, y molesto, y le dije, ay, pues vamos, y me dijo, si después de esto no seguimos, no te preocupes, ya me voy, no te angusties, me comprometo a que me voy. Y yo, bueno, listo, entonces nos vamos a ese retiro, pero Dios ya tenía algo planeado para mí. Porque en ese retiro, que era sí a Jesús, sí a María, sí a la vida, en ese retiro yo realmente le digo sí al Señor y me decido por Él, ¿sí? Me decido por el Señor y independientemente de lo que fuera. Entonces, curiosamente, al terminar el retiro se terminaba con Eucaristía, y en la Eucaristía como que el Señor pone en mi corazón que había que casarnos, pero bajo el sacramento, porque nosotros era casados por lo civil.
Entonces, bueno, salimos, como que nos damos un refresco, por decirlo así, y decidimos casarnos en poco tiempo por la iglesia. Nos casamos por la iglesia y lo curioso es que uno piensa que todo ya se va a acabar, ya se va a poner todo color de rosa, pero no es así, así no son las cosas. Ese es el peor error de uno, creer que todo va a ser color de rosa. Lo que sí significa es que Dios sí te va a ayudar, pero no es color de rosa, porque hay que poner a Dios en nuestras vidas. Y entonces en esa misma medida, pues yo ya, como ya me había comprometido con el Señor, pues empiezo yo realmente a querer conocer de Dios. Le digo yo, porque Él no paró su infidelidad, o sea, Él al poco tiempo otra vez se dieron situaciones, entonces Él no paró su infidelidad y yo terminé diciéndole al Señor, Señor, ¿sabe qué? A mí no, o sea, buscar a otro hombre, yo veo por todo lado y todos son infieles, qué cosa tan horrible. Y a mí me han dicho, es que tú sí eres fiel, entonces yo me quiero enamorar de ti, yo quiero que tú seas mi novio. Y entonces yo decía, pero uno, ¿cómo puede ser novia de Jesús? Como complicado. Entonces, pues me supongo, en mi corto conocimiento espiritual, debe ser como cuando uno se enamora de un novio. Debe ser la misma cosa. Y así empecé. Entonces, ¿qué significó? Que ya le dedicaba tiempo. O sea, ya me iba a hablar con él. O sea, yo no manejaba mucho el rosario, ni la coronilla, no, pero yo me iba a hablar con él. Me di la posibilidad de empezar a conocer de la palabra de Dios, entonces ya trataba de estar con él, se dieron las cosas, pude ir a un retiro espiritual de mujeres, fue una espectacularidad, como que volví a nacer de nuevo, eso me dio un impulso impresionante y yo me concentré en Dios. Eso sí, Rafael, mejor dicho, haga de cuenta tener el diablo en la casa. Qué cosa tan impresionante, eso me atacaba porque sí, me atacaba porque no, pero era el mal queriendo que yo me distrajera, esa es la realidad. Y a pesar de que me hacía llorar o lo que sea, todos los días, o sea, fue todos los días yo iba a la oración, todos los días yo estaba allí, hablándole, desahogándome, estudiando su palabra para ver qué me decía, aprendí a escuchar su voz, aprendí a entender qué era lo que yo tenía que seguir sanando, qué tenía que hacerle caso, aprendí a dejar batallas que yo hacía con Rafael, se las dejé al Señor, ya dejé de batallar. En los trabajos también, con los jefes, con compañeros, con vecinos, etcétera. O sea, una batalla impresionante porque con la palabra de Dios aprendí fue a cambiar yo. Y entonces yo decía, pero Rafael, ¿por qué me duele tanto? Y es que, ¿por qué me duele tanto? Y yo seguía ahí. Y entonces, hasta que logré entender que, primero que yo lo tenía como un ídolo. O sea, él era un Dios para mí. Entonces ese ídolo se derrumbaba y yo me derrumbaba también. Y entonces el Señor me mostraba cómo era de importante que yo realmente se lo entregara. O sea, se lo dejara y que Dios fuera el primero en mi vida. Y no solamente eso, entendí que yo tenía que mirarme a mí porque muchas veces yo quería tener el control de las cosas. O sea, desafortunadamente nosotras las mujeres tendemos a querer tener el control de la casa, de la familia, de los hijos, del esposo, de las finanzas, de todo. Y disimuladamente detrás del ídolo del esposo, el primer ídolo es uno, soy yo. Lo que yo creo, lo que yo pienso, es que las cosas son así. Y entonces cuando yo ya me veo a mí como esa mujer que no había soltado mi voluntad, no le había entregado mi voluntad al Señor, ese fue como el golpe del knockout, definitivamente. Cuando ya entendí eso, yo le digo, Señor, aquí me rindo, te entrego a mi esposo y sinceramente lo que tú quieras conmigo. Y fue aprender a morir a mí. Entendí que es el morir a mí misma y dejar que Dios actuara, o sea, que Dios me enseñara, que Dios me llevara. Entonces ya me decía cualquier cosa, Rafael, y yo, déjame orar. Ay, se molestaba grandemente, pero hasta que yo no oraba, no le daba respuestas, cosas así.
Cuando yo entrego a Rafael y realmente muero a mí, es cuando yo veo que Rafael empieza a tener algunos cambios. ¿Sí? Él empieza a tener cambios. Él es el que me invita al retiro. Yo era la que lo invitaba, ¿no? Él es el que me invita al retiro. Él es el que nunca me llamaba al trabajo, nunca. Y eso que trabajamos en la misma institución, pero en diferentes, nunca me llamó al trabajo. Pues ya me llamaba y yo, ¿y a este hombre qué le pasa? Él nunca me recogía del trabajo y yo, ¿y a este hombre qué le está sucediendo? Él me llevaba al trabajo y yo, a ver qué pasó. O sea, empiezan a darse muchos cambios, empieza él a querer cambiar, porque curiosamente cuando uno muere a su propia voluntad y muere a la persona, ya se siente espiritualmente que ya no hay esa tensión que podía hacer lo que fuera y ahí estaba uno. No, ya no hay esa atención sino para Dios. Y se modera la atención a las personas, especialmente al esposo. Entonces ya el esposo hace lo que hacía cuando el noviazgo, que está buscando conquistar. O sea, cuando ellos se sienten en esa postura de querer conquistar, de que yo tengo que encontrar algo que les distraiga, que les llame la atención y todo, entonces ellos están en ese plan de conquista todo el tiempo, entonces uno les parece un reto. Pero en el momento en que uno se deje conquistar, en ese momento a ellos se les pierde la emoción, se les pierde el interés. Entonces, eso también lo entendí. Entonces, el Señor lo que hizo fue moderar esa tensión y que no fuera, no, Rafael, si decía, ya estaba Mónica corriendo, si decía B igual, no, ya A, bueno, pero B, no se puede, tal cosa. O sea, ya aprendí a decir no. Porque tú dijiste algo muy claro. En la pareja, el hombre trata de, cuando te tiene controlada, te maltrata física, psicológica, verbal, pero económicamente también. Y nosotras no nos damos cuenta que ese maltrato económico también es tremendo, porque estamos dependiendo en todo del hombre. Y es importante que la mujer también aprenda a tener cierta independencia económica, no que se vaya a ufanar de que consigue mucho, no, sino que debe tener cierta independencia económica del hombre para que el hombre no se sienta que tiene el poder absoluto de la mujer. Entonces, más o menos eso fue lo que me lleva, ¿sí?, en ese cambio de conocer del Señor, de enamorarme del Señor, de haber entregado a Jesús, pero también haber muerto a mi voluntad, que se da la posibilidad del cambio en mi esposo, y después poco a poco se va dando el cambio en mis hijos, que ellos habían sido afectados por la relación maltratante y disfuncional de nosotros dos. Impresionante. Es increíble cómo nosotras, al permitir tanto, no nos damos cuenta, estamos completamente ciegas. Vemos, pero realmente no vemos, somos ciegos espiritualmente y no nos damos cuenta cómo afectamos a nuestros hijos y nos aferramos a esa relación. Pero tú dices algo muy lindo, tú mueres a ti misma porque es verdad, nosotras somos, creo que a veces esa gran barrera que no permitimos incluso desarrollar nuestro potencial como mujeres. No permitimos que vean el maravilloso actuar de Dios en nosotras, porque Dios lo vive en nosotras, porque efectivamente tenemos un esposo que lo idolatramos, que lo hemos puesto en el lugar de Dios. Es maravilloso, y has tocado algo muy, muy interesante, Mónica. Gracias por abrir tu corazón. Y dices, el maltrato económico. Para mí eso es nuevo. Es nuevo, pero realmente has tocado un punto esencial, porque muchas mujeres han dejado incluso que las maltraten físicamente, que las pisoteen, y ellas sienten que no van a poder salir adelante sin ese hombre, que quién las va a mantener, que quién va a pagar la renta, que quién va a ser el que va a proveer. Mas no se están dando cuenta efectivamente que tienen, no sé si me sigo escuchando, no se están dando cuenta que tienen que soltar eso, soltar ese miedo,
Y ahora le doy la palabra a mi amada Teresa porque me parece que quiere hablar, pero tenemos que soltar ese miedo. Tenemos que comenzar, pero sobre todo, Mónica, abrirle el corazón al Señor. A dejar que el Señor sea quien nos moldee. Porque no es simple y sencillamente la palabra de decir, yo me entregué al Señor y todo cambió. Es un proceso. Es un paso a paso. No es decir, yo ya le entregué todo y el Señor que actúe. El Señor necesita que tú actúes también. Y efectivamente que mueras a ti misma. No sé si quieras agregar algo, querida Teresa. Wow, Mónica, yo he oído tu testimonio de pedacito en pedacito y como tú sabes, yo trabajo en el posaborto y escuchar tantas mujeres heridas por el síndrome del posaborto no es solamente ahí, sino del abuso y el maltrato que se han tenido ellas mismas. Puede ser que empezó por su niñez, esa es la rotura de ahí para adelante, pero de ver cómo permitimos tanto. Yo tengo siempre algo sencillo porque no tengo la psicología que tienes tú, para la gloria de Dios. Yo digo, es que no nos amamos. Si nos amáramos del tamaño del cordo de un pelo como nos ama Dios, jamás permitiéramos que nadie nos abuse de esa manera. No hay que estar que fajado a piñazo limpio. Hace poco me dice una muchacha que vino a hablar para que yo la ayudara espiritualmente y me dijo, mi novio me dio una paliza tan grande que yo me quedé aturdida por horas. Y yo me quedé totalmente, oh my God, en la fortaleza de un hombre contra una mujer, no importa lo grande que ella es increíble. Y hasta dónde mendigamos amor y nos arrastramos a tantas cosas por amor. ¿Por qué? Porque nos desviamos del plan de Dios. Cuando perdemos nuestra inocencia y estamos en culturas que nos hemos alejado de Dios y lo sabemos, pero dijiste una clave que Araceli se quedó, wow. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en la aerolínea, yo tenía un supervisor, Mike Ochoa, que él nos decía como hombre, a mí me encantaba escuchar la mentalidad del hombre. Siempre estaba haciendo lo que decimos aquí, un survey, a ver qué es lo que ellos pensaban, lo diferente de nosotros. Y él nos decía, ustedes no tienen que ser tan tontas. Él estaba casado por años, amaba a su esposa. Él decía, tienen que traer para ustedes, aunque sea un 5% solo para ustedes, para que así mantengan su pie en la tierra, que no sean tan tontas cuando le están pegando los cuernos, cuando le dejan sin un dinero en el banco y no lo ven. Tengo una prima que por 20 años ella adoraba, el Dios era su esposo. Y desde el primer día del matrimonio se acaba de enterar hace como 5 años que rompieron, él le fue infiel todo el tiempo. La dejó blanca, sin nada en su cuenta bancaria. Y yo escuchaba a mi papá decirle a una tía mía de 19 hermanos, la primera que se divorció, no seas tonta, ten una cuenta aparte, porque tú tienes que tener seguridad para ti y para tus hijos. No te entregues 100%. Hablando de unos padres de 63 años de matrimonio. Y yo decía, yo no entiendo lo que mi papá decía, pero hoy en día viendo lo que le pasa a la mujer, es verdad, tú tienes que también pensar en ti, pero la clave para mí, Mónica, es si tú no te amas, todos los demás van a cruzarte por arriba como si tú fueras la alfombra que se limpia los pies antes de entrar a esa casa. Y es triste porque mendigamos tanto amor y escucharte hablar de nuestro querido hermano y todo eso, me he dado cuenta, wow, como Dios nos saca del pantanos más grandes, porque a mí me sacó del posaborto, del pantano más apestoso, más horrible del mundo, y nos limpia como barro nuevo. Creo que fuéramos nosotros para que Él resucite en nosotros. Wow, Mónica, gracias por esas palabras maravillosas, porque
así le estamos enseñando a la audiencia que todos podemos ser igual. Estamos hablando de personas profesionales, porque muchos me dicen en mi retiro, pero yo soy humilde, yo no tengo nada que dar. Usted es una hija preciosa de Dios. Dios le dio talento, le dio todo. Usted puede dar mucho. Mire la obra que usted está haciendo con sus hijos. Nos bajamos tanto que no miramos la belleza que Dios ha hecho en nosotros. Gracias, mi querida Mónica, por ese testimonio maravilloso y gracias por estar aquí con nosotros. No, princesa, con mucho gusto. Y precisamente lo que acabas de decir de que uno se baje tanto y que porque no tienes estudio, la realidad, si uno no renuncia a esos títulos, no va a poder uno aprender a ser persona como Dios lo quiere. Esa es una realidad. O sea, mientras que yo estuve decimos aquí en el curubito de la profesión de la psicología, no, eso era un caos. Imagínense dos psicólogos peleando. Eso es tremendo. Así enloquecemos a nuestros hijos. Dios mío, gracias a Dios Él nos dio la mano. Pero realmente uno necesita, como se dice, desconectarse de esa profesión. Necesita uno darse cuenta que antes que profesional es persona, es mujer, ¿sí? Antes que profesional es mamá o esposa. Entonces tú necesitas estar en esa condición natural para uno realmente crecer espiritualmente. Porque muchísimas veces el conocimiento se vuelve en el obstáculo para uno conocer de Dios. Gracias a Dios, precisamente en todo ese proceso de formación que el Señor eso me dio una formación que, ay Dios mío, y todavía me la sigue dando. Estábamos en una situación que teníamos que levantar unos manuales en la institución de psicología, y pues yo ya era de las psicólogas mayores, ¿no? Y allí venían muchas jóvenes recién graduadas, o sea, con las nuevas actualizaciones y todo esto de psicología, y nos tocaba levantar un manual de atención primaria. Y empezamos, y a mí me nombraron como la coordinadora. Entonces empezamos a organizar el material, todo esto. Oye, y en un momento determinado yo me quedé como si estuviera en blanco, como si yo no supiera absolutamente nada. Y yo pues me fui para la oficina y yo dije, Dios mío, o sea, es como si yo nunca hubiese estudiado psicología. Y entonces dije, Señor, aquí no hay otra cosa. O sea, yo entendí que la situación era, y pues se me empezaron a presentar unos casos parecidos, pero bien difíciles, y le dije, Señor, no puedo hacer nada más. Aquí yo conozco una parte de la teoría, pero tú conoces el corazón. Tú conoces lo que hay en la mente de cada persona, no yo. Entonces yo en este momento renuncio a mi psicología. Yo le dije, renuncio a mi psicología, Señor. Yo aquí voy a estar como el odontólogo con su asistente, con su auxiliar. Tú eres el psicólogo y yo soy tu auxiliar. Tú me vas a decir, tú me vas a mostrar, y si tú no me muestras, yo no tengo ni idea por dónde voy a trabajar con esta persona. Yo le pedí perdón por el orgullo que sentía con la psicología. Entregué mi corazón al Señor y que fuera Él el psicólogo. O sea, dejé que Él fuera el jefe de mi oficina. Y así fue, y fue impresionante porque a partir de ese momento la psicología tomó otra visión muy diferente. Entonces, cuando yo me permito realmente esa parte de la humildad, o sea, una persona que sea humilde, acordémonos, la palabra lo dice claramente, el Señor no dio el conocimiento a los sabios y a los entendidos, sino a los pobres, a los menospreciados. Entonces, es el mayor tesoro uno no tener mucho conocimiento, porque tiene la posibilidad de uno entender más fácilmente la palabra. Entonces, a todas esas mujeres que están escuchando en este momento, que porque no tienes estudio, no, tienes el mejor estudio, que es la historia de tu vida, y si tú la miras a través de la palabra de Dios, que yo te invito, o sea, realmente esa es la mejor universidad, o sea, es la plus ultra, dicen por ahí, que sea el PhD,
Lo mejor de lo mejor es el estudio de la palabra de Dios, porque ahí tú entiendes perfectamente las cosas que están sucediendo en tu vida, en tu familia y alrededor tuyo. Entonces, no te desanimes que porque no tengas un título, el Señor, si ve que tú necesitas el título, te va a llevar al título. No te preocupes, pero hazlo. O sea, estudia en la parte de la espiritualidad, la palabra de Dios, que esa es la mejor formación que uno puede tener, de verdad que sí. Así es, querida Mónica, qué maravilloso. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo dejar que Dios sea el centro del hogar? Porque tú ahora nos dices que le diste ese lugar a Dios en tu trabajo. Tú dijiste, no, tú vas a ser mi guía. Sí, tú me vas a decir el paso a paso de cómo tratar a esta persona. Ya no era tu orgullo ni ese ego de ser la profesional, sino dejaste que el Señor fuera el profesional a través de ti. Porque no es lo mismo recibir las palabras de un psicólogo sin Dios que de aquella psicóloga que tenía a Dios reinando en su corazón. Primero que nada le dijiste, sé mi novio. Y te fue enamorando poco a poco. Y después le diste su lugar en tu corazón para que Él actuara a través de ti en cada paciente que se acercara a ti. Pero la pregunta sería, ¿cómo dejar que Dios sea el centro de nuestro hogar? Y yo sé que eso fue algo muy, muy, muy importante que el Señor te llevó paso a paso para que tu hogar, para que el entorno de tu hogar se transformara. Y mira que sí es importante poder entender esta situación. Yo me acuerdo que en el último momento en que ya le decía al Señor, no aguanto, o sea, no aguante la presión, todo esto, yo le decía al Señor, Señor, dame tu bendición para yo irme tranquila y saber que tú vas a estar conmigo. Y ustedes saben que Dios, ¿cómo va a separar un hogar suyo? Sin forma. Entonces Él me da una palabra en Daniel que me decía que tú estás en el palacio de Nabucodonosor, pues no te contamines con la comida de él, ¿sí? Y entonces yo entendí que, listo, voy a empezar a tomar esa distancia para que él se dé cuenta. Entonces, ahí es cuando yo le digo a mi esposo que qué pena, o sea, él ya tiene sus desahogos por fuera, no necesita de mí para nada. Me decía que, entonces voy a conseguirme otra. No te preocupes, tú decides, eso es tu decisión, no es la mía, pero si es tu decisión y estás bien, pues hazlo. Él trataba de maltratarme, le decía yo, qué pena contigo, estoy ocupada, se me quema el arroz, si quieres, o a veces seguía hablando, entonces yo me quedaba ahí, pero yo no me concentraba en lo que él me decía. Yo me concentraba era en orar, Señor, cúbrelo con tu sangre, Señor, no permitas que diga esas palabras de maldición, etcétera. O sea, me ponía era a orar, pero no a contestarle lo que él me insultaba. ¿Por qué empecé también? Me di cuenta de esto. Primero, me di cuenta porque en ese momento en que el Señor me da esa palabra, también me muestra algo. Me dice, tú viniste a mi casa, o sea, al altar de él, tú viniste a mi casa a pedirme la bendición de tu matrimonio. Tú fuiste la que me pediste la bendición. Otra cuestión es mi esposo, o sea, él también le pidió la bendición. Pero me dice, tú viniste con tu novio a mi altar. Y yo te pregunté, ¿realmente te quieres casar? Y yo le dije, sí. Bueno. Y me dijo, ¿y a qué te vas a comprometer? Y entonces le dije yo, pues a la fidelidad, al amor, a acompañar en la enfermedad, etcétera, etcétera, o sea, los votos matrimoniales. Y entonces él me dice, ¿seguro estás de acuerdo con eso? Y le dijo, sí, papá, yo estoy de acuerdo en casarme con él, con ese compromiso. Entonces es cuando el Señor me da la bendición a través del sacerdote. Entonces cuando yo miro esa imagen, me doy cuenta de que el compromiso no fue con mi esposo. El compromiso mío fue con Dios, ¿sí? O sea que yo esos votos, yo tengo que responderle a Dios por esos votos, de que yo le voy a ser fiel a mi esposo, que yo lo voy a acompañar, que yo voy a ser esa compañera idónea, ¿cierto? Entonces, ya me daba cuenta que cuando él empezaba a pelearme y todo esto, si yo contestaba fuerte, ¿quién me estaba supervisando? Pues Dios. Entonces yo decía, no, yo a Dios tengo que hacer las cosas bien para Dios. Entonces ya sentí que no tenía que pelear con Rafael,
Sentí que no tenía que hacerle reclamos que no son, que buscar en la billetera para ver si estaba con otra, o que en el Facebook, o que en el WhatsApp, o que no. Ya el Señor se encargaría. Yo tenía que responder por mis actitudes delante del Señor. Entonces, antes de que él se pusiera, o sea, yo buscara la pelea con él, porque él me estaba diciendo 1000 cosas, haga de cuenta, Ezequiel 4 del 9 al 12, ¿sí? Que cuando dice que si 2 trabajan, la paga de 2 es más que de una, que si el uno se enfría, el otro lo calienta, que si el uno se cae, el otro lo levanta. Y al final dice algo en el versículo 12 que dice, cordel de triple doblez no se rompe fácil. Pero entonces yo me puse a mirar, bueno, son 3 lazos. Uno que es mi esposo, otro que es Dios y otro que soy yo. Si yo me uno a mi esposo y dejo a Dios de lado, pues se rompe fácil, porque él puede ser que se vaya para otro lado y quede yo sola. Entonces, si yo me unía con Dios, así él se fuera, estaba fuerte con Dios, ¿sí? Entonces yo dije, no, yo tengo es que unirme a Dios para que él le jale las orejas a él si ya alguna cosa pasa. Entonces, eso también se me grabó tanto en la mente que decía, tengo que unirme con Dios porque estoy firme. Por más de que él se quiera ir, si estoy yo con Dios, ese tercer lazo no va a poder romper los otros 2. Entonces, a raíz de eso, por eso fue que yo dije, Dios es primero, Dios está en la mitad. De Rafael me quería decir, no vas a la iglesia, qué pena, no me vas a prohibir. No vas a orar, qué pena, no me vas a prohibir orar. No vas a estudiar la palabra, qué pena, no voy a dejar de estudiar la palabra. Me iba a decir cualquier cosa de disgusto, lo que sea. Qué pena, no tengo tiempo para pelear contigo. O lo escuchaba, acabaste, no ha acabado, y seguía diciendo, bueno, si seguía demasiado le decía, qué pena, ya no tengo más tiempo, o si no le decía, bueno, listo, y me iba de una vez. Entonces fueron las cosas que me dijeron, Dios está en la mitad entre tú y Rafael. Si tú empiezas a discutir con la primera persona que te vas a topar o te vas a encontrar para discutir, es con Dios. O sea, quien te está mirando es Dios. Y yo dije, uy, no, que no me vea mal, que no me vea fea, olvídese. A mí no, es ver así, sí, pero a mí no. Y entonces a raíz de eso yo dejé a Dios en la mitad de los 2. A Dios. Si yo no estoy con Dios, le aseguro que ese día hay conflicto entre los 2. Entonces tengo que mantenerme con la mirada puesta en Dios para que no haya conflicto. Así es. Tenemos que poner nuestra mirada en Dios, fijar nuestra mirada en Dios. Yo siempre he repetido, querida Mónica, que el hombre es lo que nosotras le hemos permitido ser con nosotras. Que no es que él fue así y ya, no. Nosotras hemos permitido demasiado y le hemos permitido llegar hasta donde él ha querido llegar, en esa falta de amor, o por mendigar ese amor, mendigar ese cariño sin saber que ya somos amadísimas por Dios. Entonces, una vez que encontramos ese amor de Dios, la plenitud del amor, porque esa es la plenitud del amor, ¿qué te digo? Yo me lleno de gozo, mira, se me pone una sonrisa en la boca porque digo, cuando yo encontré a Dios, cuando realmente también dejé que Él fuera mi novio, mi todo, Él comenzó a convertirme a mí misma. Este es un proceso de poco a poco. ¿Y sabes qué fue lo mejor? Que ya no tuve que pedirle que cambiara al otro, porque el Señor comenzó a transformarlo a través de renunciar yo misma al pecado. Porque muchas veces permitimos cosas pecaminosas dentro del matrimonio, Mónica, dentro del matrimonio. Pensamos que simple y sencillamente porque ya tenemos el sacramento, ya somos santos. No, nosotros mismos también ahuyentamos y sacamos al Señor también de la habitación, de nuestro corazón. Y las cosas no funcionan. Pero cuando realmente encuentras ese amor, y el Señor comienza a liberarte, a sanarte, a purificarte, y comienza también a purificar la relación. Y ya no necesitas, Señor, cámbialo.
ay Señor, Señor, yo necesito que Él cambie, que sea diferente. No, el Señor te está diciendo a ti, yo necesito que tú cambies, que tú seas diferente. Y que cuando realmente nosotras decimos, basta, así como lo dijiste tú en tu testimonio, recuerdo haber dicho, basta, tú a mí no me maltratas más. Creo que muchas mujeres, querida Mónica, necesitan realmente ir a ese encuentro personal con Dios, pero no solo de un momento, realmente dejarlo entrar y que se quede ahí para siempre. Comenzar a vivir un noviazgo con Jesús. Es que es maravilloso. Un noviazgo con Jesús y decir, basta, ya soy amada, ya no mendigo amor, no me maltratas más. Y sobre todo, conocer, aprender a ahorrar dinero para no ser codependiente monetariamente también. Porque estamos hablando de realidades que tristemente permiten o permites que a través de eso te pisoteen o te controlen la vida, porque al hombre le gusta tener el control también. O sea, sentir esa mujer que cuando la mujer quiere ir hacia Dios, te dice, no, tú no vas y te me quedas porque yo te necesito, porque necesito que hagas esto y lo otro. Y dices, bueno, es que ¿qué monstruo de marido tengo? No, ¿qué le he permitido a mi marido? Y a mí me encantaría, querida Mónica, y yo estoy segura que nuestra amada Teresa también va a estar de acuerdo, que nos acompañaras en un programa más la semana que viene y habláramos de la santidad en el matrimonio. A mí me encantaría que tomáramos esa palabra de Dios donde dice, esposa, ¿estás segura que vas a salvar a tu esposo? Esposo, ¿estás seguro de salvar a tu esposa? Es que se trata de eso, Mónica. Cuando realmente nosotros renunciamos al pecado, cuando realmente nosotros nos dejamos moldear por el Señor, estamos tomando en serio nuestra verdadera tarea de cuando fuimos al altar, de cuidar por el otro. Mira la promesa que tú le dijiste, si tú me lo das como esposo, yo te prometo que lo voy a ayudar. Y tú tal vez te dijiste, bueno, lo prometí y tal vez ya ni te acordás, pero lo estás haciendo, lo estás llevando a cabo. Y no solamente en tu esposo, bendito y alabado sea el Señor, y que todo sea para honrarlo y glorificarlo a Él, sino que a través de su testimonio de vida están ayudando a rescatar muchísimos matrimonios, incluyendo el mío, bendito y alabado sea el Señor. Así es que no sé si te gustaría acompañarnos, y como te digo, yo estoy segura que Teresa también estaría feliz de que nos acompañaras en un próximo programa. Mira, ya nos levantó el dedito, quiere decir que tenemos la aprobación, para que realmente hablemos qué es la santidad en el matrimonio y qué conlleva la santidad en el matrimonio, porque hay muchas cosas que están contaminando nuestra vida, y que si el matrimonio, la pareja está contaminada, estamos contaminando también a esos hijos que el Señor nos prestó y del cual vamos a dar cuentas algún día en el cielo. Y en eso tienes una razón impresionante, porque clave para nosotras las mujeres, el pasaje de Proverbios 14:1. Ese es clave, ese pasaje para nosotras, y tiene que ver con lo que estabas diciendo. O sea, nosotras somos las que edificamos la casa, porque ese pasaje dice, la mujer sabia edifica la casa, la necia con sus propias manos la destruye. Entonces significa que nosotros somos quienes vamos a edificar. Si tenemos el día de hoy nuestro hogar vuelto nada, significa que bueno, tumba todas esas paredes y todo porque estás con unas grietas terribles, entonces vamos a volver a edificar desde los cimientos. Y eso implica todas las áreas hay que evaluarlas, todas las áreas hay que replantearlas, pero desde la mirada del Señor. Si no se mira así, es muy difícil poder levantar un hogar. Yo tuve que hacerlo, tener que reconocer, eso sí, la disposición a reconocer nuestros errores, porque cometimos muchos errores, o sea, permitimos muchas cosas, y como tú dices también, muchas cosas que no son de santidad y que cree uno que porque estamos en el matrimonio entonces son permitidas. No son permitidas muchas cosas, pero el enemigo ha hecho creer que las cosas que se den al interior de la pareja son válidas para la pareja. No, hay cosas que son de santidad y hay cosas que son de lujuria que no funcionan.
que hacen daño al matrimonio y hacen daño a los hijos. Y eso de hacer daño a los hijos es impresionante porque la lujuria es la que en estos tiempos está afectando la identidad de los hijos. O sea, uno no se da cuenta, pero el pecado de inmoralidad de los padres y toda esa lujuria que se pueda permitir, eso trae consecuencias en los hijos. Eso es a nivel espiritual, uno no lo ve. Entonces, importantísimo este tema de la santidad en la pareja, porque de verdad tenemos que luchar por esa situación. O sea, en nuestros tiempos con Rafael, cuando ya él entiende muchas cosas, hasta tuvimos que hacer ayunos en la intimidad, etcétera. ¿Por qué? Porque veníamos demasiado contaminados y además porque en estos tiempos casi la mayoría de las parejas se establecen ya habiendo tenido relaciones antes del matrimonio. Y la virginidad no solo aplica a la mujer, esa es otra situación. La virginidad no solo aplica a la mujer, porque ¿qué gana la mujer con guardarse para recibir a un hombre que viene tremendamente contaminado de lujuria, de pecado, de costumbres que no son, de pornografía, etcétera? Entonces son muchas cosas que están afectando a la pareja y que es necesario que nosotros evaluemos. Listo, nosotros ya tenemos que entrar a corregir las situaciones que hicimos, pero si estamos educando a hijos, importantísimo poderlos educar a los chicos y a las chicas como debe ser para que ellos puedan establecer matrimonios sanos y puedan tener un futuro diferente. O sea, todo esfuerzo que nosotras hagamos para mejorar nuestra vida en la mirada de Dios va a redundar en bendiciones para los hijos, para que ellos no repitan historias, para que ellos no vivencien situaciones que nosotros vivimos, o sino para que las minimicen si no se logra romper toda una cantidad de cosas. Espectacular cuando tú tienes los hijos aún pequeños, porque tienes posibilidades más grandes para corregir. Pero si los tienes grandes, no te desanimes. Mis hijos ya eran mayores de edad cuando realmente se dio el proceso y fue algo tremendo, pero puedo decir gracias Dios mío porque tú nos has llevado en el camino y mi hijo actualmente tiene una esposa hermosísima, mis nietos que son una bendición, el Señor nos bendijo con unas gemelitas y con el chiquitín que son tremendamente pilos, son una ternura de niños. Y pues mi hija, pues aunque está soltera, y yo sé que viene ese David en camino, porque el Señor lo tiene, ya lo está preparando, ella también ha logrado superar muchas cosas, porque pues la vida que a ella le tocó fue muy dura, pero el Señor también ha hecho su proceso. Pero es dejarnos trabajar realmente el corazón y la mente por Dios. Tenemos que dejarnos trabajar, o sea, nosotros no tenemos el conocimiento absoluto, precisamente por no tener el conocimiento que debe ser de Dios cometimos tantos errores. Si en algún momento te dolía, y a mí me pasó, que le decían, no, usted es una mala madre, porque tal cosa, cualquier situación que se hubiera dado con los hijos, y uno se pone mal, y uno llora, y uno se disgusta y todo, pero una realidad sí es cierta. Cuando a ti te duele algo que te digan es porque tiene mucho de verdad. Entonces, cuando ya me di cuenta, dije, uy, sí, Señor, qué pena. No hice las cosas bien, entonces hay que corregir. Y yo todavía, mi hijo ya tiene 38, y yo todavía le digo, mi hijo, hay que corregir esto. Yo sé que cometí el error, pero tú no lo cometas, corrígelo porque tus niños tienen chance. Entonces, todavía ese rol de mamá se sigue funcionando, pero sin afectar el desenvolvimiento normal de su hogar, porque ellos también tienen que crecer. Entonces, especialmente, y para este tiempo que el Señor me ha hablado tanto de los hijos, es saber que cuando tú bautizaste a tus hijos, ya no son los hijos de Rafael y Mónica, no, son los hijos de Dios. Porque eso es lo que se le llama, los hijos de Dios. Entonces, si son los hijos de Dios, la responsabilidad de Rafael y de Mónica es enseñarles a que amen a su papá, a que lo alaben, a que lo adoren, a que se dejen guiar por su papá.
porque nosotros en esa parte ya dejamos de tener esa autoridad plena sobre ellos y la autoridad de ellos es Dios directamente. Entonces, nosotros simplemente somos unos, como las herramientas que el Señor va a usar para que nosotros los formemos para Él. Como dice en Malaquías, creo que es 2:15, que dice que Él nos da hijos para que nosotros los formemos para Él. Entonces, toca hacer trabajo fuerte y eso significa que nosotros también entendamos que nosotras somos hijas de Dios, las hijas más amadas de Dios, entonces tenemos que aprender a identificarnos como las hijas más amadas de Dios para que hagamos nuestro mejor rol de madres y de hijas amadas de Dios para crear y criar hijos que amen a Dios como su papá. ¿Sí? Amén, bendito y alabado sea Dios. Hemos llegado al final del programa. Nos hubiera encantado tener 3 horas continuas, pero no es posible. Tenemos que dar paso a nuestros jóvenes con ese hermoso llamado. Nosotros también tenemos voz, qué hermoso, y que le demos el paso y de verdad escuchemos a los jóvenes, porque a través de los jóvenes el Señor nos habla claramente y tienes toda la razón. Querida Mónica, te esperamos entonces para el próximo programa. Primeramente Dios. Teresa, te dejo que te despidas, mi amor, te hemos dejado ahí. Para la próxima te damos toda la hora. No, es verdad. No, pero sí te damos más tiempo, prometido. No se preocupe, que es un regalo maravilloso de Dios poder estar aquí como hermanas, como princesas de Dios, para ayudar a otras que nos están escuchando y que ellas vean que ellas son valorosas y hermosas y que es tiempo que se levanten. Y como dijiste, Mónica, los niños son prestados. Y nuestros jóvenes que han tenido un programa que estaban supuestos a empezar a las 4, no, regresan otra vez a las 2. Los vamos a esperar porque ellos también tienen voz. Y gracias a los padres que están aprendiendo, como acabas de decir, mi querida hermana, que ya cuando fueron bautizados, el papá es Dios, no nosotros. Bendecido día, hasta el próximo viernes aquí, y lo esperamos con esta bella, maravillosa hija de Dios el próximo viernes a las 1 de la tarde. Mujer, madre, hija y hermana. Bendecido día. Las familias que luchan, viven injusticia y pobreza, pero nunca en su mesa les falta el amor. Una familia es familia si hay comprensión. Una familia es familia si ahí reina Dios. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.